tardes, espero se encuentren bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Elsa y el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el devocional de nuestro último capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Si no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que le mandes un mensaje a nuestro pastor David para que te puedas inscribir al grupo de Pastoreo en Casa y entiendas un poco más de este plan de estudio que estamos llevando. Como familias o bien en solitario, tenemos hermanos que lo están realizando de manera individual, pero estamos todos apoyándonos como familia para llevar a cabo este estudio. El capítulo 5 del primer libro de la carta de Pedro se titula Apacentad la grey de Dios. Una de las diferencias que quiero remarcar de este último capítulo es que a través de esta carta el apóstol Pedro se ha referido a sí mismo como apóstol o siervo. Y esta es la primera vez en la carta donde se refiere a sí mismo como un anciano de la iglesia. Esto lo hace para que podamos entender que él en su momento también era pastor de una iglesia, era parte de una congregación y que esto tampoco lo eximía a él, sino que todos somos parte de un mismo cuerpo, pero que tenemos que entender que dentro de ese mismo cuerpo cada quien tiene una función distinta. El capítulo 5, en su versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Volvemos a lo mismo. El apóstol Pedro, como bien nos estaba diciendo la pastora Paola en el devocional matutino, nos está hablando de cómo someternos a nuestras autoridades, que bien, si nosotros somos autoridad, debemos dar un buen testimonio a los que están sometidos a nosotros, o si nosotros nos estamos sometiendo a alguna autoridad, debemos entender que lo que esa persona nos está enseñando tiene un propósito y que ha sido puesta por autoridad porque así lo quiso Dios. Volviendo a este versículo, nos dice que debemos hacerlo de manera voluntaria. Es decir, no debemos esperar un pago a cambio, sino más bien como el Señor Jesucristo derramó su sangre y nos ha hecho libres, nosotros estamos haciendo esto porque somos esclavos por amor, porque tenemos un propósito dentro de todo esto. Así me remito al versículo 6 al 9 que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En estos 4 versículos nos dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Es decir, durante esta carta Pablo se ha encargado de decirnos, de hacernos saber que el sufrimiento en nuestra vida cristiana va a ser constante. Nadie dijo que por el hecho de ser creyentes nos íbamos a librar de la prueba, sino más bien la misma palabra de Dios dice que el enemigo nos está buscando a nosotros. Al mundo ya lo tiene, pero nos quiere ganar y nos quiere convencer a nosotros. Entonces, así me remito cuando el Señor Jesucristo está hablando en Mateo 11, 28 al 30, que dice: venid a mí sobre todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor entendía que para nosotros no iba a ser fácil entender toda esta cuestión del sufrimiento, toda esta cuestión de las cargas. Muchas veces nos preguntamos por qué me está pasando esto, pero Pedro se ha encargado de transmitirnos que el sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas, que a través del sufrimiento Dios se está revelando también en nuestras vidas, y por lo mismo de que nosotros somos humanos y muchas veces no entendemos las ideas que el Señor tiene para nosotros, se encarga de recalcarnos una y otra vez que Él está sosteniendo nuestras cargas. Así dice el Salmo 55, versículo 22. Echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Señor nos reitera una y otra vez que Él tiene el control, que no es necesario que nosotros nos estemos presionando a nosotros mismos sobre el qué va a pasar, el qué va a venir. El Señor tiene el control de todo. Y también cuando se refiere a que debemos estar firmes y velar, el Señor nos dice que si bien debemos revestirnos de su armadura para protegernos y poder enfrentar la batalla que viene hacia nosotros, también
también debemos llenarnos de amigos. Pedro nos está diciendo, alléguense de amigos, porque esto no solo me está pasando a mí, también te va a pasar a ti. Hay muchos que vamos a pasar sobre eso, por supuesto que en distintas circunstancias, pero todos vamos a pasar por un periodo de prueba, un periodo de sufrimiento, pero es necesario que, si bien nos estemos preparando con la palabra de Dios, también nos alleguemos de amistades cristianas, no solo para dejar tu carga en ellos, ese no es el objetivo sino para que tú también encuentres aliento, encuentres una palabra de aliento, para que ellos puedan guiarte o ayudarte en oración, pero con el propósito de que no te sientas tú solo, porque el Padre también fue humano y él entendía que la necesidad del hombre es ser un tanto emocional y no simplemente podemos ser tan espirituales como Jesús, aunque ese sería nuestro modelo ideal. El Padre entiende que somos un poco distintos a esa situación y nos hace entender una y otra vez que debemos tanto dejar nuestras cargas en Él como revestirnos de su palabra, de su armadura y acecharnos o hacernos allegar de las personas correctas para sobrellevar la vida cristiana. Entonces, me gustaría concluir que con este programa que estamos haciendo sobre este plan de estudios, es un momento en el cual el Señor se está revelando a nuestras vidas, en el cual a través del libro de Pedro nos estamos dando cuenta de que hay un legado que el Señor Jesucristo le dejó a Pedro y Pedro nos lo quiere dejar a nosotros y nos lo quiere hacer entender de tal manera que podamos seguir con esta enseñanza que Jesús le dejó a los apóstoles. Así me gustaría concluir con Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 que dice, y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, creo que la circunstancia que estamos viviendo hoy es una circunstancia en la cual el Señor nos está diciendo, es momento de que aprendas más de mi palabra. Muchos de nosotros pudimos haber tenido la excusa de que no teníamos tiempo para estudiar de la palabra, para alimentarnos, pero este es el momento ideal para hacerlo, hermano. El Señor nos está diciendo, querías estudiar, querías aprender de mí, esta es la circunstancia, no hay que verlo como algo negativo, creo que es un momento en el que todos estamos creciendo, en el que estamos reflexionando, en el que estamos trabajando como familias y espero que muy pronto nos podamos ver, que podamos abrazarnos y sentirnos como la congregación de hermanos que somos. Gracias.